Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo del Vet Responde. En esta ocasión hablaremos sobre cómo garantizar una buena atención médica para mi animal de compañía. Y para ello nos acompaña la doctora Laura Olivia Arbizo Tobar. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, Ernesto. Gracias por invitarme otra vez. Gracias a usted, doctora. Bueno, para dar inicio a esta hora que tenemos programada para el día de hoy, leeré una breve semblanza de la doctora. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México como médica veterinaria, zootecnista y licenciada y maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Doctora en Alta Dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México, diplomada en Gestión de Calidad en Instituciones de Salud y en Políticas Públicas y Gobierno Local, certificada de facilitador digital. Ha sido coordinadora general del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, CONASA, gerente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México a nivel estatal, en zoológicos de la Ciudad de México, como profesora de tiempo completo actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra facultad. Y es coordinadora en la licenciatura de la asignatura de Marco Legal de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. Además, electa como miembro del Consejo Técnico de la Facultad para el periodo 2018-2022 y como consejera universitaria para el periodo 2016-2020. Las líneas de investigación de la doctora es legislación y ética aplicada en medicina veterinaria y zootecnia y en posgrado, legislación en materia de alimentos, gestión de políticas públicas en salud veterinaria, en salud pública veterinaria, perdón. Publicaciones, como autora principal del libro Marco Legal de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, Defensa Jurídica del Gobierno, en el año 2018. Bienestar Animal en México, un panorama normativo, el año 2016. Es editora y coautora Hacia una Salud, propuesta en el marco de la Administración Pública Federal en México en el año 2012. Legislación Veterinaria y Ética Profesional, 2014. Impacto del Cambio Climático en el Bienestar y Producción Animal, 2015. Autora de capítulos en los libros Participación de Mujeres Veterinarias en el Sector Público Mexicano, Devenir Histórico, en la Mujer en la Administración Pública en el año 2014. Aproximación a la legislación de bienestar animal en América Latina, en la paradoja del bienestar animal en el año 2016. Artículos de difusión en revistas nacionales con temas de legislación y ética en el ejercicio profesional. Bueno, creo que nos podríamos pasar toda la hora dando o hablando un poco más de la semblanza de la doctora Arbizo, pero bueno, empezamos con esta plática. Doctora, adelante con su ponencia. Muchas gracias, doctor Ernesto. Pues es un placer estar nuevamente con ustedes. Con este tema, realmente nos preocupa en el sentido que como médicos veterinarios debemos estar preparados continuamente. Pero además de ser médicos veterinarios, pues también tenemos animales de compañía, que muchas veces pues forman parte de esa familia que vamos creando, que no necesariamente compartimos apellidos, ¿no? Entonces, cuando comentamos de esta charla, la verdad es un tema es que no encuentro la palabra, porque además de importante, es un tema complejo también, y ahorita lo vamos a ver. Y la verdad, para iniciar el tema, complejo porque al principio no sabía yo cómo lo iba a estructurar, le decía al doctor Ernesto, es la primera vez que doy este tema, ahora sí que es un lanzamiento. Y me dio gusto en el sentido que tuve que echar mano de toda la información que conozco. Es decir, no me estoy enfocando a una sola situación, sino ya como todo un sistema. Por lo tanto, la charla está dividida en varios temas. El primero es precisamente presentar los servicios médicos veterinarios como un sistema. Y ahorita vamos a ver por qué, de servicios de calidad. También el segundo es precisamente los requisitos que debe cumplir el profesional de la medicina veterinaria y además los establecimientos.
de salud, que en este caso pues nos vamos a enfocar a clínicas y hospitales. Y esto porque vamos a ver que hay otros tipos de establecimientos, nada más que aquí solo a la parte de animales de compañía. El punto 3 ya viene siendo precisamente el acto médico, ese proceso donde van a participar varios, llamémosle actores. ¿Y qué pasa? Son relaciones humanas, la relación que en medicina humana pues es la relación médico-paciente, y aquí pues hablamos también de una relación médico-paciente o tutor o dueño. ¿Por qué? Porque sí tenemos esas diferencias, porque los animales definitivamente en Ciudad de México, pues de acuerdo a la Constitución, son seres sintientes, pero en la Constitución federal, pues están definidos como, no como objetos, pero requieren, no tienen ese principio de autonomía, no pueden decidir por ellos mismos. Entonces, ¿quién va a decidir? Es como en los niños, no, quien va a decidir es su tutor, o en este caso el dueño. Entonces, desde ahí son las diferencias que tenemos con medicina humana. Entonces, hay una serie de legislación, pero obviamente, pues aquí, más que verla de manera correctiva, la charla está planteada para que las actividades sean actos de prevención. Entonces también tenemos algunas consideraciones para evitar esos conflictos que pudieran existir. Y como cuarto punto, precisamente conclusiones. Y dentro de estas conclusiones, las recomendaciones. Entonces, si ven, realmente en poco tiempo vamos a tocar varios temas y todos son importantes. De hecho, de cada uno de estos temas, pues podemos sacar casi un diplomado o una profesión. ¿Cómo vamos a empezar la charla? Es un sistema. Entonces, y esto viene de teoría general de sistemas, porque vamos a tener ese sistema y tenemos un entorno donde va a haber factores que van a influenciar este sistema y sus resultados. Y como todo sistema tiene entradas, que en este caso, nuestras entradas precisamente son esos actores que van a participar en este proceso. Y cuando digo proceso, me refiero a que como sistema es un sistema dinámico. Entonces, obviamente, no, la actuación de cada uno de los que participan en este proceso no son recetas de cocina. Es decir, no, aunque se llevan protocolos, pero no es así como cantidades definidas, sino aquí vamos a ver que van a intervenir muchos factores. Algunos sí se tiene control, otros no, pero sobre todo debe ser en beneficio del paciente. Después viene la etapa en un sistema de la transformación. Y aquí llamémosle el servicio, la aplicación de protocolos, los procedimientos y toda aquella aplicación de medios para la obtención del mejor resultado. De hecho, en los procesos médicos, en el acto médico, pues lo que uno quiere es tener, obviamente, resultados óptimos. Pero vamos a ver que eso no siempre se puede, y digo, también en medicina humana, pues eso existe. Entonces, aquí el profesionista, el médico veterinario, lo que tiene que hacer es poner al alcance de su paciente todos los medios que estén en su mano. ¿Para qué? Pues precisamente para que el resultado sea un paciente sano, un cliente satisfecho,
un servicio de calidad. Estamos hablando aquí de un sistema óptimo. Obviamente, pues se retroalimenta y todo esto es en un sistema de calidad, pero sabemos, desgraciadamente, pues que eso no siempre sucede. Hemos escuchado hablar de mala praxis, impericia, o sea, y no solo en medicina humana, en medicina veterinaria. Y aquí muchos de estos términos, pues también se tienen que adaptar a la legislación que tenemos. Entonces, como les comentaba, mala praxis, impericia, dolo, usurpación de funciones. ¿Cómo sabemos si realmente quien está atendiendo a mi animal de compañía es un médico veterinario zootecnista calificado, ¿no? Si cuenta con la infraestructura, si el establecimiento es el idóneo, ya no digamos el equipo. Entonces, el siguiente apartado es precisamente cómo puedo yo saber que el profesionista que me está dando el servicio o a donde yo voy a llevar a mi animal de compañía está calificado. Pues bien, para empezar, y esto también, esta charla, o sea, aparte de que está enfocada a todo el público en general, también es conveniente para los médicos y médicas veterinarias, porque obviamente nuestro ejercicio profesional, como todas las profesiones, está regulado. De acuerdo al artículo 5º constitucional, todos los mexicanos, es uno de nuestros derechos fundamentales, podemos ejercer la profesión que queramos siempre y cuando sea lícita. Y en cada estado del país, el estado definirá a qué profesiones le exigirá título para ejercer. Entonces aquí, cada estado del país tiene su propia ley de profesiones. ¿Por qué? Porque cada estado es autónomo, independiente y tiene sus propias características. No, a la fecha no existe una ley a nivel federal de profesiones. Entonces, pero todas tienen los mismos rubros. Entonces, para el caso de Ciudad de México, pues la ley que tenemos es la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. Entonces, ahí nos va a definir el título, que debemos contar con un título expedido por instituciones educativas. Una vez que se cumplen esos requisitos, yo tengo que registrar mi título ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y me expedirán una cédula para ejercer. Entonces vemos cómo eso no hay una garantía al 100%. Y ustedes lo saben, siempre va a haber una probabilidad. Pero con este tipo de información lo que vamos a hacer es ir disminuyendo al máximo la probabilidad de error. Entonces, también nos señalan estas leyes sobre el ejercicio profesional. Entonces, aquí es muy claro, debe tener título y cédula. Y para el caso de médico o médica veterinaria, se exige título en cada uno de los estados del país. Entonces, ¿por qué? Pues porque es una profesión que estamos tratando con seres vivos. Y lo malo, ahorita vamos a ver, pues que es una profesión muy socorrida para la usurpación de funciones. También estas leyes nos van a señalar los derechos y obligaciones del profesionista. Y aquí hay dos muy importantes. El primero, que los profesionistas, y en este caso el profesional de la medicina veterinaria, deberá estar actualizándose continuamente. Entonces vamos a ver que muchas veces no es solo tener la licenciatura. Muchos nos vamos especializando o con posgrados, especialidades, cursos de educación continua, de capacitación. Entonces, ¿por qué? Porque la ciencia avanza y las mismas leyes señalan
que es obligación de todo profesionista poner al alcance de sus clientes, digo así lo señalan, o usuarios, todo el conocimiento técnico, científico, todos los medios a su alcance para dar el servicio. Y la segunda es guardar el secreto profesional. Entonces vemos que eso que normalmente vemos en las películas sí existe y estamos obligados a guardar el secreto profesional, pero la ley también lo señala. Si hay alguna ley que te obligue a notificar, pues lo tienes que hacer, o bien por una orden judicial. Entonces, por eso es importante, realmente a veces actuamos o no lo hacemos por desconocimiento, pero eso, esa frase que muchos hemos escuchado, que el desconocimiento no justifica el incumplimiento, es un artículo del Código Civil. Entonces vemos que es importante, porque además con esto vamos a conocer nuestros derechos y obligaciones y en el entendido que todos hagamos lo que nos toca hacer, pero también hay vigilancia de este ejercicio profesional y la autoridad se va a auxiliar de los colegios de profesionistas para la vigilancia del ejercicio ético. Y esto es con base en los códigos del ejercicio profesional en medicina veterinaria, pues tenemos el código que expidió la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios, Zootecnistas de México. Entonces vemos, y también nos va a señalar infracciones, delitos y sanciones. Entonces aquí, en la parte de delitos, está plenamente identificado que quien usurpe una profesión, pues es un delito penal, de hecho es un delito federal y obviamente tendrá que denunciarse ante Ministerio Público Federal. Entonces vemos que todas las profesiones, y entre ellas la del médico veterinario zootecnista, está perfectamente regulada y normada. A nivel federal, como les comentaba, el ejercicio profesional, el máximo órgano de representación gremial es la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. Esta es la página electrónica. ¿Y por qué es importante? Porque esta federación va a conjuntar a 32 colegios estatales y uno en la comarca lagunera, por la importancia que tiene. Adicional a ello, 26 asociaciones nacionales de especialistas. Entonces vemos, la verdad, somos un gremio organizado, pero también somos un gremio que continuamente tenemos que estarnos actualizando y tenemos que estar vigilando, pues que cada quien haga lo que le corresponde. Entonces, vemos que no solo es en la parte de formación, en las escuelas, en las instituciones educativas, sino ya en el ejercicio profesional. Y algo que yo siempre les digo es, tenemos que hacer lo que nos toca y hacerlo bien. Somos una profesión de servicio a la sociedad. Y a lo mejor la mayoría lo hacemos bien, pero con uno que lo haga mal, pues ahí, pudiendo haberlo hecho bien, es donde tenemos que estar trabajando continuamente. Por otra parte, también los establecimientos, y aquí me refiero a las clínicas y hospitales, tienen que cumplir con una serie de requisitos. Y ahorita vamos a ver, están definidos en 4 rubros. Vamos a ver que deben contar con una serie de permisos y registros, que es a lo que se refiere la parte documental. Deben contar con un médico veterinario responsable autorizado. Ahorita vamos a ver qué hace ese médico. No es el médico veterinario de la clínica, o sea, el que hace, el que atiende la clínica y demás. Puede serlo, pero esta es una figura
que tiene el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que el principal objetivo es que se cumpla con las normas de salud pública en ese establecimiento, porque eso va a garantizar también, pues, que al cumplirse esos procesos, pues, la probabilidad de riesgo se vaya disminuyendo. También hay cumplimientos que se deben hacer referente a los productos farmacéuticos veterinarios, al desecho de residuos. Entonces, si vemos, realmente es una serie de actividades que además el profesional no solo debe conocerlos, sino saber aplicarlos. Y eso también disminuirá la probabilidad de error en sus establecimientos. Aquí tenemos de manera en lista la parte documental, y son una serie de avisos y altas, porque eso le va a dar garantía que es un establecimiento debidamente instalado, ¿sí? Y si ustedes ven, incluso aquí está el alta ante Hacienda, la apertura para establecimiento mercantil, aquí es en el caso de la Ciudad de México, y una serie de avisos de funcionamiento, autorización de programa de protección civil, el médico veterinario responsable autorizado, listado de clientes y proveedores, plano de instalaciones, programa de control de plagas. Entonces, para el caso del médico veterinario, como les comentaba, de acuerdo a la Ley Federal de Sanidad Animal, pues hay una serie de autorizaciones que da la Secretaría, y no solo para clínicas y hospitales, sino para la mayoría de las unidades de producción y de todas las especies. Por eso me permití ponerlo aquí, incluyendo los establecimientos tipo inspección federal. Entonces, sí ven, realmente el abanico de actividades del médico veterinario es muy amplio, pero precisamente también hay que hacerlo conforme a no solo el conocimiento técnico, sino el conocimiento técnico-científico, normativo y la ética profesional. Entonces aquí vemos que la parte normativa es una serie de cumplimientos que van a garantizar que tenemos unas instalaciones de calidad, ¿sí? Entonces, bueno, aquí puse los requisitos, pero no me voy a detener. Por eso les decía, cada uno de estos temas, la verdad es un curso independiente. En cuanto a los productos farmacéuticos veterinarios, pues también hay una normatividad para la prescripción. Y cuántas veces, cómo es la receta, qué tipo de productos, qué tipo de medicamentos, incluso un establecimiento cambia de, si es un establecimiento, una clínica u hospital, cambia de nivel en el momento que, por ejemplo, vende productos que contienen medicamentos. Es decir, en el momento que una clínica que vende shampoos, si es un shampoo para dar brillo nada más, pues no hay problema. Pero si vende shampoos que ya tienen antipulgas y demás, ya estamos pasando a otro nivel, ya sería un establecimiento comercial y tiene que cumplir con otra serie de normatividad. Entonces, de ahí lo importante. Y ustedes dirán, pues, ¿y eso en qué me va a garantizar? Pues en todo, porque los procesos, todo ese proceso, todo ese sistema que vimos al inicio, va a estar, digamos, va a estar engranado y aceitado porque va a cumplir con todas estas especificaciones. También sabemos que los residuos, el desecho de residuos no puede ser, pues échalo a la basura. No, también hay una serie de normatividad. Muchos de ustedes han visto las bolsas rojas, las amarillas, las negras, y en cada una de ellas hay que ir determinado tipo de residuo, ¿sí? Entonces, eso también disminuye las enfermedades que pudiera haber o que se pudieran
contagiar o contaminar. Y el siguiente punto, o sea, ya vimos el profesionista, el establecimiento, el acto. El acto cuando ya vamos a atender a ese paciente. Y vamos a ver, ¿qué es el acto médico? En este caso, el acto médico veterinario. Aquí finalmente, les digo, hay adaptaciones que se pueden hacer de medicina humana y hay otras que no por la propia legislación. El acto médico veterinario, actividad de evaluación diagnóstica, pronóstica, de prescripción y ejecución de medidas terapéuticas relativa a la salud. Aquí el acto médico sería de personas, grupos, comunidades, y ya refiriéndonos a los animales, pues el acto médico veterinario, porque va a ser un médico veterinario quien lo va a hacer en estos individuos, en estos ejemplares. Va a ser ejercida por médicos, médicas y médicos veterinarios o profesionales de la salud, refiriéndonos al acto médico. Y esta última parte es sumamente importante, porque aquí va a ser con la libertad, lo que les comentaba en un inicio, ese principio de autonomía que se refiere a que el paciente pueda tomar la decisión sobre su tratamiento. Obviamente, por ejemplo, les comentaba yo, en los niños eso no se puede, por eso incluso señala que será su padre o tutor. Para el caso de los animales es exactamente lo mismo. Quien va a decidir va a ser el tutor o dueño, ¿sí? Pero vamos a ver que finalmente, ¿cómo va a decidir? Pues con la información que se le tiene que dar a la persona. Mientras más información tenga, mejores decisiones va a tomar, pues a quien le toque esa actividad. Entonces, esa es una de las situaciones que ahorita vamos a ver, que muchas veces causan ese probable conflicto. Entonces, ya en específico, el acto médico veterinario es realizado por médicas y médicos veterinarios aplicando los protocolos y conocimientos técnicos científicos. Y aquí también yo agregaría normativos. Es en lo que en medicina se conoce como la lex artis. Les digo que hay cosas que podemos o no traspolar. De hecho, estamos trabajando ya en este rubro. El objetivo es la prevención, curación o rehabilitación de acuerdo a las condiciones en que haya llegado el paciente. Y precisamente con apego al marco jurídico vigente. Entonces, es lo que les comentaba, el conocimiento técnico-científico, normativo y la ética profesional. Entonces, se oye muy fácil, pero muchas veces no olvidemos que cuando uno llega a un hospital, ya sea por uno mismo o llegamos a llevar a nuestros animales de compañía, pues no lo hacemos por gusto, sino pues y la persona, el tutor y el animal de compañía pues llegan con miedo, preocupados, un sinfín de características y lo que se requiere es información para tener certidumbre y poder tomar una decisión lo más adecuada posible. Pero ¿qué pasa? Aquí algunos factores que, digo, puede haber muchos más. Estos son algunos que podemos identificar y se puede generar muchas veces un conflicto. Y aquí más me voy a enfocar a la relación
médico veterinario tutor, porque el tutor pues es el que va a tomar las decisiones de su animal de compañía. Y si el tutor no tiene la suficiente información porque no se la supimos dar o proporcionar o no queremos, porque no queremos darla porque no estamos seguros, etcétera. Entonces eso se va generando una mala comunicación. Y muchas veces, pues recordemos que el tutor tiene miedo, está preocupado en términos generales, ¿no? Puede haber otros que no, pero yo aquí me refiero. Si en esa relación, como decimos muchas veces, ¿no? Empezó con el pie izquierdo, pues muchas veces ya hay una predisposición por ambas partes, o una de las partes o la otra. Entonces, finalmente vemos que esta empatía es lo que va a ir generando esa mala comunicación. Y aquí podemos seguir una serie de factores o de ejemplos. Entonces, debemos ser empáticos. Para eso se entrena el médico veterinario. Yo muchas veces, algo que les digo a los alumnos, dependiendo a lo que ustedes se vayan a dedicar, tienen que aprender a aprender, es decir, van construyendo su perfil. Y pueden decir, sí, pero yo soy médico veterinario, sí. Pero si tengo que tomar un curso de inteligencia emocional para saber cómo, a lo mejor no sé cómo ser más empático, yo creí que lo estaba haciendo bien, pues no. Hay cursos de inteligencia emocional o simplemente de comunicación, cómo me voy a expresar, cómo le voy a dar la información al dueño para que me entienda. Es que yo pensé que sí se la había dado bien o pensé que sí me había entendido y no siempre es así. Entonces, si es necesario que como profesionistas vayamos construyendo ese perfil, a ver qué necesito. Ah, pues entonces tomo un curso incluso hasta de redacción porque estoy escribiendo los informes, una serie de actividades que fortalezcan mi ejercicio profesional. ¿Sí? Eso es súper importante. Ahí lo de cobros excesivos. Miren, muchas veces lo que nos pasa, muchas veces lo que queremos son certezas, ¿no? Los dueños, los tutores de los animales de compañía. Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Necesitas hacerle una resonancia magnética. Sí, doctor, pero dígame para qué, por qué. Si yo le explico cuál es el proceso, cuál es la persona, incluso hacen lo posible en cuanto a los recursos. O dices, el dinero no es el problema, bueno, suponiendo, ¿no? El dinero no es el problema, simplemente que no entiendo para qué se lo quieren hacer. Entonces ahí vemos cómo también ese tipo de comunicación puede entorpecer y finalmente quien puede sufrir, pues es el paciente. Y entonces se generan algunos tipos de conflictos, como la mala praxis, la impericia. ¿Por qué? Pues porque no hubo un suficiente conocimiento. O bien el dolo, porque lo hizo a propósito sabiendo que le podías causar daño. Y todas estas situaciones se pueden sancionar con base en las leyes. Sin embargo, siempre hay que actuar de manera preventiva, porque si llegamos a este punto de corrección o ya del conflicto, finalmente ya se puede solucionar a favor de alguna de las partes, pero finalmente ya hubo un paciente que llevó la peor parte. La usurpación de funciones, una infraestructura inadecuada, la prestación de un servicio deficiente o bien algo que también pasa mucho en medicina humana, que es la medicina defensiva. No, pues yo
le voy a mandar a hacer chorromil estudios, porque como no estoy seguro, prefiero que le hagan todos estos estudios antes de atenderlo. Y eso también puede generar retrasos y demás, pero pues también el médico empieza a protegerse. Cualquier extremo es malo. Como conclusiones, ahora sí, como dicen los abogados, es enunciativo más no limitativo. Y como les dije, realmente esto es un panorama muy general y si vieron, toqué varios puntos y de todos podemos profundizar. Se espera que el MBZ ofrezca servicios de calidad, cumpliendo con todas sus obligaciones, autorizaciones, permisos como profesionista y de su clínica o establecimiento. El MBZ está obligado a brindar todos sus conocimientos y medios en beneficio de su paciente para conseguir los mejores resultados posibles. Eso es lo que se pretende. Entonces hay que eliminar al máximo la probabilidad de error. Es indispensable que exista una relación empática de información y que se eviten conflictos que perjudiquen a los pacientes. Es preferible actuar de manera preventiva. Como última opción hay que considerar los mecanismos legales que sancionan una mala praxis. Finalmente, lo que se vaya a solucionar, pues ya perjudicó a alguien, ¿no? Entonces, si cada quien hace lo que le corresponde, lo que necesitamos son mascotas felices, son animales de compañía felices porque nos hacen felices también a nosotros. Son parte de nuestro hábitat, de nuestras casas. Yo les agradezco, aquí está, si escanean ese código QR, pueden acceder a varias de las publicaciones que el doctor Fentanes comentaba al inicio y también tenemos un Facebook de legislación veterinaria y pues con eso yo concluyo, doctor Fentanes, y estoy a la orden. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Saúl Valenzuela nos pregunta que si en medicina veterinaria hay alguna comisión de arbitraje médico como lo hay en los humanos, ¿dónde debe acudir para quejarse si es que hay algún mal manejo del paciente? Sí, miren, de hecho, no existe una comisión como en medicina humana. Y no existe porque la CONAMED existe con base en un decreto y depende de la Secretaría de Salud. Y eso significa recursos. Actualmente, bueno, desde hace algunos años yo he estado trabajándolo. De hecho, fue parte de las recomendaciones en mi tesis de maestría, o sea, hace algunos ayeres. Pero precisamente por esa cuestión legal no es fácil. Entonces yo estuve asesorándome y la única forma en que la estamos construyendo es con el respaldo precisamente de la parte gremial, porque es la vigilancia del ejercicio profesional ético. Entonces, desde hace un tiempo ya en la Federación de Médicos Veterinarios estamos construyendo la Comisión Nacional, de hecho ya tenemos un nombre, Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario, pero obviamente con base en la legislación debemos ser muy cuidadosos para que empiece a actuar esta comisión y va a estar al amparo de la federación. ¿A dónde pueden recurrir? Como todavía no la tenemos en funciones, yo espero que ya a finales de año, pues con la pandemia también fue algo que se retrasó, porque también ahorita en la federación se está capacitando, certificando a la primera generación de peritos en medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque un perito técnico, tenemos el conocimiento técnico, pero no sabemos cómo ser peritos. O sea, esa parte es con base en otra legislación y demás. Entonces, también hay que contar con el personal capacitado pues para llegar a estos extremos.
Hay otros mecanismos alternativos que se usan. Como estamos hablando que es un servicio mercantil, pues se puede acudir a Profeco, por ejemplo. Si requieren que se les dé esta información, actualmente en la Federación de Colegios y Asociaciones, yo les puse ahí el link, ahorita se los pongo en el chat también. Pueden enviar un correo y ellos les pueden dar las opciones que hasta ahorita estamos llevando a cabo. Como ven, no es un tema fácil en el sentido que sí existen ya mecanismos penales, pero pues es llegar, finalmente se va a requerir de peritos y demás, pero sí se puede, o bien a nivel estatal, se pueden dirigir a el colegio estatal. En la federación, en la página de la federación, a ver, la voy a poner aquí en el chat para que ahí viene todo el directorio de los colegios estatales y asociaciones de especialistas. Entonces, eso también les puede apoyar, o directamente en la federación les pueden dar esos mecanismos. Estamos construyendo la comisión. Como tal, no puede actuar como la que conocemos de CONAMED, pero sí la estamos adaptando con la legislación que tenemos y los recursos que tenemos. ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta, doctor. Gracias, doctora. Diane Blanquet nos hace 2 preguntas. Le voy a leer la primera. ¿Por qué, a pesar de todas las regulaciones que hay en veterinaria, sigue habiendo más usurpación de la profesión que en medicina humana? Aquí uno de los problemas es que la usurpación de funciones es muy difícil de comprobar. Entonces, muchas veces, y tenemos muchos ejemplos de denuncias que se han hecho contra alguien y no proceden. O sea, no es por la parte demandante, sino que ya en los juzgados, les puedo comentar, incluso ha habido en un estado del país que ya con todas las pruebas, todas las evidencias, y el juez algo que dijo fue, pues es que yo no veo aquí que el señor esté usurpando una función, porque ¿qué documento legal, o sea, qué reglamento existe donde nos diga cuáles son las actividades propias del médico veterinario? No tenemos, pero no porque no lo hayamos querido hacer. Desde el año 2000 se mandó para publicación en Diario Oficial, bueno, previa sanción del Ejecutivo, y no ha procedido. El único estado que tiene su reglamento es Yucatán. Entonces, obviamente, pues si la gente ve que no le hacen, y aquí también tiene mucho que ver con la denuncia. Desgraciadamente, hay personas que empezaron a estudiar veterinaria, la dejan inconclusa y creen que porque estudiaron 2 o 3 semestres, pues ya saben vacunar o muchos, ¿cuántas veces? Y con todo el respeto que les tengo a los que hacen estética de animales, se ponen incluso a recetar, a decirles, pues denle tal pastilla y demás, y eso es porque me consta. Entonces, en la medida que también como usuarios exijamos ese servicio, también o evidenciemos a estas personas, porque digo, me queda claro que muchos lo hacen por necesidad. O cuántas veces en las clínicas, pues sí, está bien que haya pasantes, pero siempre debe haber un médico veterinario titulado como responsable o respaldando a estos alumnos. Incluso como pasante pueden, ahí les va un tip también. Como pasantes pueden tramitar su carta de pasante en la Dirección General de Profesiones, en lo que se titulan. Ahorita con la pandemia, pues muchos procedimientos de titulación, yo tengo varios alumnos
que están pendientes de hacer su examen desde el año pasado. Entonces, eso hay que seguir denunciando. La cultura de la denuncia en nuestro país muchas veces no se da. Está bien, cada quien puede decidir lo que puede hacer. Muchas veces hacemos lo que podemos, no lo que quisiéramos. Entonces evaluamos las condiciones y lo podemos hacer, pero sí exijan o denuncien también a través de los colegios. Aquí uno de los papeles fundamentales de los colegios es precisamente actuar, o sea, no solo vigilar el ejercicio profesional ético, sino defender que el ejercicio profesional lo ejerzan quienes están titulados y han estudiado para ello. Entonces, a través de los colegios también se pueden hacer las denuncias, pero obviamente se requiere que también existan las evidencias y ese acompañamiento. Y la otra pregunta de Diane Blanquet es, ¿con qué leyes o recursos cuenta el médico veterinario para defenderse de difamaciones por parte de los propietarios? Aquí la difamación es un delito. Entonces es algo sumamente importante y eso se los van a decir los abogados. Siempre que uno vaya a hacer una denuncia, no importa qué nivel, lo importante y fundamental es las evidencias. Yo algo que siempre les digo es, haz tu constancia de hechos de manera cronológica y de cada punto que tengas un comprobante, una evidencia, si es un WhatsApp, un correo, una red social, pues tómale la foto y ponla. Mientras más evidencias y que lo lleves por escrito, porque muchas veces, algo que yo me di cuenta, pues sí, llegamos y lo decimos de manera verbal, pero a veces se nos puede olvidar algo. En cambio, hacemos nuestra constancia de hechos de manera cronológica y le vamos poniendo anexo 1, 2, 3, y ya llegamos con nuestra constancia con todas las evidencias y hacemos la denuncia. Entonces, aumentamos también la probabilidad de que proceda, porque muchas veces nos desencantamos porque de inicio decimos, es que no va a proceder o no va a ser, pues entonces, si no lo haces, pues no te quejes. Por eso les digo, hay que evaluar perfectamente lo que queremos hacer y lo que estemos exigiendo. Gracias, doctora. Margarita Lozada nos pregunta, ¿por qué no hay un tabulador estandarizado para el cobro de servicios de un médico veterinario? Sí, gracias, doctor. Se intentó hacer, porque de hecho si ustedes ven en las leyes de profesiones, también es una atribución que tienen los colegios de profesionistas, así como en los notarios, ¿no? Establecer aranceles, de hecho así se le conoce. Que en todos lados, o sea, es de un precio mínimo, y de ahí ya algunos te cobran más. O sea, te pueden cobrar más, pero menos no. Una vez se intentó hacer en Ciudad de México, hace muchos años, yo creo como por el 2000, un doctor de la comarca, que ahorita no recuerdo su nombre, incluso él hizo una propuesta. Pero tan solo en Ciudad de México, pues no procedió porque pues vemos Ciudad de México y vemos cómo hay zonas, o sea, no puedes poner un tabulador mínimo porque de por sí, o sea, muchas veces la gente se queja por lo que se cobra de consulta, ¿no? Entonces, pues algo que se veía es que a lo mejor una delegación Coyoacán iba a haber lugares donde sí te iban a pagar la consulta, no sé, Pedregal o San Jerónimo, pero también en Coyoacán, pues hay lugares de poco poder adquisitivo, donde aunque le cobraras lo mínimo, no te lo iban a poder pagar. Entonces, no ha sido posible precisamente por el poder adquisitivo de las personas. Ya no se volvió a intentar, pero gracias por comentarlo. Yo actualmente
estoy como secretaria en la Federación de Médicos Veterinarios, son cargos altruistas. Son, lo hace uno de manera voluntaria y damos nuestro tiempo, dinero, esfuerzo. Pero yo voy a pasar este comentario porque seguramente es necesario al menos poner en rangos, porque algo que también se ha dado, y esto lo digo con mucha tristeza, pero hasta cierto punto uno lo entiende. Una de las de la competencia desleal que existe muchas veces entre mismos médicos veterinarios es que vamos abaratando también el ejercicio profesional con tal de tener clientes, y eso pues, obviamente no va a ser el mismo tipo de servicio. Las personas vamos, o sea, cuando vamos, por ejemplo, con el dentista y te dice, pues son 1,000 pesos de tu limpieza y de tu consulta. ¿Cuántas veces le reclamamos, no? O le decimos, oye, pues cóbrame menos, no se puede. Y también somos profesionales de la salud, entonces no debemos abaratarlo, porque en la medida que lo abaratemos, pues también estamos no fue la palabra, quitándole el mérito a un servicio de calidad. Entonces hay que ser cuidadosos. Se va convirtiendo en un círculo vicioso. Gracias, doctora. Pablo Ortega, ¿cómo está regulada la prescripción de controlados, en específico anabólicos que se utilizan, pone entre comillas, trafican en los gimnasios? ¿Trafican qué, perdón? En los gimnasios principalmente. Ah, bueno, pero eso ya sería en humanos. Yo le puedo decir en animales. En animales, refiriéndonos a los betagonistas, el clenbuterol. De hecho, hay una norma y un acuerdo, la norma la 064 y el acuerdo de la clasificación de los productos. Este tipo de productos se venden, de hecho, con base en la Ley General de Salud, solo pueden prescribir estupefacientes, médicos veterinarios, odontólogos y médicos cirujanos. Pero en el caso de los anabólicos, también la misma SADER, la Secretaría de Agricultura, señala que es con receta médica cuantificada. Y esto lo puede, esas recetas son gratuitas y las puede tramitar directamente en Senacica cualquier médico veterinario. Pero obviamente también ahí le van a pedir una serie de requisitos. Y si pide 5 o 10, se las dan y están foliadas y tendrá que informar la forma en que las haya expedido. Y esto porque muchas veces las personas recurrimos a las recetas de veterinarios porque creemos que así podemos solventar, pero sí está regulado, perfectamente regulado. Gracias, doctora. Y por último, nos pide Florentina Rodríguez que si puede hablar un poquito más al respecto de hablar o pedir consentimiento al tutor del tratamiento. Sí, esto es muy, muy importante. Por ejemplo, en medicina humana existe la norma, me parece que es la 004 del expediente clínico. Y parte de ese expediente clínico es el consentimiento informado. En medicina veterinaria, como tal, no existe una norma, pero sí existe el expediente clínico. Entonces, una forma de que el médico veterinario tenga respaldadas todas sus actividades con la anuencia del tutor, pues es el consentimiento informado. El consentimiento informado, tú aquí le tienes que explicar, dar toda la información, no solo de que te firme el papel y ya, sino darle toda la información para que el tutor pueda tomar esa decisión, incluso no solo técnica, sino también del costo. Muchas veces a mí me queda claro que las personas pues
A veces el dinero dices, pues no importa, veo dónde lo consigo, pero si no tienen esa información, difícilmente van a poder tomar la decisión. Y esa información que tú le estás dando, también se la tienes que dar por escrito y la tiene que firmar. Entonces, eso debe ser eso es muy importante tanto para el médico como para el tutor del paciente. Pues, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y sus conocimientos. Agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes del otro lado de la pantalla y nos vemos próximamente en el nuevo capítulo. Estén al pendiente en nuestras redes para que sepan qué tema y qué día se va a dar dicho tema. Doctora, muy buenas tardes y muchísimas gracias nuevamente. Gracias, un placer. Hasta luego.